los personajes, ¿verdad? Hablamos de que en la parábola del sembrador nos muestra, ¿verdad? También nos muestra animales, nos muestra plantas, nos muestra rocas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? También nos muestra lo que son las semillas, lo que son las aves y los espinos. Ahora, vamos a ver cuál es el propósito de lo que es, ¿verdad? Estas parábolas. Amén. Número 1, el propósito de la parábola. Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo que ama a Jesús dice amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le dijeron los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él le respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Miren qué interesante. Los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús diciéndole, maestro, ¿por qué tú hablas de esta manera? ¿Por qué tú hablas por parábolas? Y Jesucristo, la respuesta sabia del Señor dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Muy interesante la respuesta de Jesús. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Versículo 13. Y por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las palabras? ¿Qué es lo que nos está mostrando Jesucristo aquí? Que ¿cuál es el propósito de lo que es la palabra? La parábola. La respuesta está en Mateo capítulo 13, versículo 11, cuando Jesús le dice a los discípulos, él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, que el propósito de Jesucristo hablarle de esta manera a los discípulos y también a los fariseos, el propósito era para dejar saber cuáles son los misterios del reino de los cielos. Y al ser misterios significa de que de que necesitas para poder, aleluya, tener una revelación correcta, para tú poder tener una información correcta, tú tienes que pegarte a la fuente de vida de la cual está en Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Porque ciertamente cuando Jesús hablaba
eran misterios, porque Jesucristo te estaba hablando de un reino más allá de la cual nosotros podemos ver. Él te estaba hablando la cultura del reino de los cielos. Él te estaba presentando cómo son los ciudadanos del reino de los cielos, cómo es el carácter del reino de los cielos, cómo es que gobierna el reino de los cielos. Y él, al hablar esas grandes maravillas que había en el reino de los cielos, las personas decían, wow, pero estos son misterios, porque nosotros no conocemos ese reino de la cual está hablando. Mas Jesucristo vino, aleluya, como corderito, vino del cielo, el pan de vida, vino hacia aquí, se despojó de sí mismo para enseñarnos a nosotros de que Él ha preparado un reino y su reino está en el reino de los cielos, un reino de la cual no tiene fin. Bendito sea su nombre. Entonces, el propósito de las parábolas son mensajes de la cual desatan el misterio ocultos a través de una enseñanza. Porque las parábolas son enseñanzas, son historias de la cual nos enseñan cuál es la actitud o el comportamiento de un ciudadano del reino de los cielos. Miren qué tremendo. Por eso, en esta parábola del sembrador, usted veía lo que es la acción del sembrador, del que está sembrando la semilla. No importaba el terreno donde él se plantaba, tiraba la misma semilla. Ese es nuestro Dios, un Dios de la cual nos envía palabra de bendición, un Dios de la cual nos envía palabra de vida. Aún muchas veces nosotros, estando en situaciones difíciles o erróneas, nuestro Dios nos envía palabra de vida para que esa palabra de vida pueda, aleluya, accionar en usted y usted y yo podamos renunciar a la iniquidad y que esa palabra de vida pueda germinar en nosotros en una bendición. Algo muy importante que nosotros debemos entender es que esta parábola la entenderán aquellos que solamente tienen hambre, sed y justicia de Dios. Porque tal vez nosotros en el momento que escuchamos una parábola de Dios, nos quedamos como que, Señor, ¿qué es lo que significa esta parábola? Pero cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, a profundizarnos y a meternos con Dios, entonces la iluminación que viene a través del Espíritu Santo comienza a alumbrar nuestra vida y podemos desatar el mensaje que Dios quiere a nuestras vidas a través de la ayuda de la figura principal en estos tiempos, que es el Espíritu Santo. Solamente los que tienen hambre y sed de Dios y justicia de Dios, ellos van a recibir lo que es la revelación, aleluya, el mensaje de la cual Dios quiere hablar en la parábola. Es interesante que los fariseos lo único que tenían de interés eran seguir lo que eran las tradiciones de hombres y no la de Dios. Es por eso que no debemos permitir que este sistema religioso entre en nuestras vidas, porque de lo contrario no podemos entender lo que son los misterios del cielo. Por eso era que cuando Nicodemo, un gran fariseo,
hombre inteligente, elocuente, respetado en la nación de Israel. Cuando él tuvo una conversación con el Señor, se dice que era alta hora de la noche. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos es necesario volver a nacer. Y Nicodemo, él le dijo, maestro, ¿acaso yo tengo que volver otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, tú eres maestro aquí en Israel. ¿Cómo tú no puedes entender lo que son los misterios del reino de los cielos? Y es porque en este momento Nicodemo, él estaba adiestrado a toda la tradición de hombre y también conoce la palabra de Dios, pero no tenía ese encuentro vivo para que Dios pudiera obrar totalmente en él. No había nacido de nuevo. Por eso Jesucristo, cuando habló con Nicodemo, lo primero que le habló era acerca de lo que él necesitaba en su vida. Y lo que él necesitaba en su vida, y lo que yo necesito en mi vida, y lo que todos necesitamos en la vida, es que tenemos que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, Nicodemos, luego de hablar con Jesús, él pudo entender de que la luz había llegado al mundo y era a través de Jesucristo. Él pudo entender de que no había un maestro en Israel como ese varón. Porque así como las personas testificaron, que está en la palabra, que cuando dijeron de Jesús, dijeron, Jesús, él enseña con autoridad, mas los fariseos enseñan por, aleluya, tradiciones de hombre. Este es el que enseña con autoridad. ¿Pero por qué con autoridad? Porque él vino representando el reino de los cielos. Él vino, aleluya, directamente del Padre, del que da la autoridad, del que pone reyes y quita reyes. Y él reconoció quién, aleluya, lo envió. Y cuando Jesucristo hablaba la palabra del Señor, hablaba autoridad de Dios y las personas lo reconocían. Así que es por eso que no debemos permitir que las tradiciones de hombres se enseñorean de nuestras vidas. Porque para poder entender los misterios del cielo, tenemos que, aleluya, ser aliados de Jesucristo. Si nosotros escuchamos y permitimos ese sistema religioso, estaremos cerrando los oídos a lo que es el reino de los cielos, a nuestras vidas. Ahora bien, Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y decir oír pesadamente significa que son lentos escuchando. Le gustan hablar mucho, son bastante lenguilangos, pero que poco escuchan. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Parece que el fuerte de los fariseos, de los religiosos, es el ministerio de las cotojas, porque era hablar y cero escuchar. Y dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos
y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Miren, eso es una combinación. Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. Ahí estamos nosotros, iglesia, porque ven, y vuestros oídos, aleluya, y porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Eso lo deseó Jeremías, eso lo deseó, aleluya, David, eso lo deseó Abraham, eso lo deseó Jacob y no lo pudo ver. Aleluya, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Las recomendaciones para poder entender las parábolas es, número uno, para poder tú entender las parábolas, tenemos que ser hijos y discípulos del Señor. Eso nos lo afirma en Mateo 13, versículo 11. Número dos, la segunda recomendación para entender las parábolas, no debemos engrosar nuestro corazón con la religiosidad. Eso lo afirma en el libro de Mateo 13, versículo 15. Número 3, la tercera recomendación para poder entender la parábola es que debemos escuchar la palabra del Señor y escudriñar la palabra y ser hacedor de la palabra del Señor para ser bendecido. Mateo 13:16 dice de la siguiente manera, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bendito sea Dios. Ahora bien, vamos a hablar de la enseñanza de la parábola del sembrador. La enseñanza de la parábola del sembrador está en el libro de Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23. Y dice de la siguiente manera, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es lo que fue arrebatado? Lo que fue sembrado en su corazón. El enemigo está interesado en quitarle lo que Dios pone en tu corazón. Entonces dice, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene la raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Escuchen eso. ¿Por qué vino la aflicción? ¿Por qué vino la persecución? Por causa de la palabra de Dios. Porque el enemigo reconoce el poderío cuando Dios te da una palabra a tu vida. Esa palabra que Dios da a tu vida es el arma que tú necesitas para hollar esa serpiente en la cabeza. Y es por eso que cuando Dios te da a ti una palabra, viene el enemigo a enviar a sus secuaces, aleluya, a las serpientes, a las escorpiones, y comienza a enviar aves, y comienza a enviar muchas formas para que él te pueda arrebatar esa palabra de parte del Señor. Miren eso, qué enseñanza es esta, hermano, para que nosotros podamos entender cómo el enemigo ataca nuestras vidas.
Versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Miren lo que hacen. El afán de este siglo y el engaño de riqueza no ahoga lo que es, aleluya, no te ahoga a ti. Lo que quieren ahogar es la palabra de Dios, para que tú te sientas de que Dios no está conmigo, para que tú sientas de que a lo mejor Dios no me habló. Por eso es tiempo de reprender al diablo en el nombre de Jesús. Y dicen, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Escuchen eso. El que oye y entiende la palabra, este va a dar frutos. Este produce 100, produce 60, produce a 30 por uno. O sea que en la ecuación Dios le pone una multiplicación. Es bien interesante saber que en esta parábola es la única que Jesús te la explica y te la describe con una precisión tan impresionante, de la cual nos debe entusiasmar, de la cual nos debe enamorar más de Dios, de la cual nos debe provocar que busquemos más a Dios. Ahora vamos a explicar más profundamente esta parábola. Ahora vamos a hablar de lo que es el camino. La del camino en Mateo 13:4 nos dice, y mientras sembraba, parte de esta semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que el sembrador estaba sembrando y parte de la semilla cayó junto al camino. Y algo pasó, iglesia. Algo pasó. Que de momento esa semilla, al caer en el camino, junto al camino, vinieron unas aves. Y esas aves arrebataron esa semilla y se la comieron. Ahora vamos a ver la explicación que Jesucristo dio en el versículo 19 de el capítulo 13 de Mateo. La explicación de Jesús es de la siguiente manera. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasó aquí, iglesia? Si se fijan, cuando Jesús lo explica, dice, cuando aquel escucha la palabra de Dios y no entiende, el enemigo va a venir para arrebatarte esa palabra. ¿Y cómo lo hace, iglesia? Empieza a transmitirte miedo, comienza a transmitirte inseguridad, comienza a dudar, ¿será Dios que me habló? Comienza a decirte, vete de aquí, no le escuches más, o comienza a decir, esa palabra es mentira. Y esos son los instrumentos que él utiliza para arrebatar la palabra que fue sembrado. Porque este sembrador en el camino estaba sembrando a propósito, y Dios a usted y a mí
nos ha dado una semilla con propósito. No es ninguna casualidad que usted y yo estemos recibiendo palabra de Dios. No importa el camino que usted sea, esta palabra de Dios, Dios la envió con un propósito para que usted sea un más que bendecido, un más que vencedor por medio de Jesucristo el Señor. Aquí podemos ver que el camino nos habla de lo que es nuestro corazón. Cuando te dice que tiró la semilla junto al camino, esa semilla, ese terreno, ese camino es nuestro corazón. Somos nosotros mismos. Ese sembrador es Dios y la semilla es la palabra de Dios. Aquí podemos ver que el camino nos habla de que es nuestro corazón. La semilla que Dios tiró junto al camino es la semilla que Dios tiró a nuestro corazón. Aquí podemos ver que la semilla es la palabra de Dios y esto representa las promesas de Dios. ¿Cómo Dios te puede decir a ti las promesas? Por medio de la palabra. La Biblia es la promesa. Jesucristo es la promesa de Dios para salvarnos de esta condenación. Él se encarnó, Él es la palabra. Y lamentablemente muchas personas toman como poca cosa lo que es la palabra de Dios. Cuando no reconocemos la importancia de ella, no le dedicamos el tiempo para entender y protegerla en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Cuando Jesucristo dijo que cuando no entiende la palabra, viene el enemigo, te la arrebata. Es cuando usted o yo, cualquier persona que escucha, es que no reconocemos la importancia de esa palabra. Miren, hermano, si usted reconoce que el oro es de gran valioso, usted no va a permitir, ni yo voy a permitir poner eso que es tan valioso en un lugar donde los ladrones lo pueden robar con facilidad. Tenemos que atesorar la palabra de Dios y reconocer el valor de la palabra de Dios para que podamos entender los misterios de la cual Dios tiene a nuestra vida. Por eso cuando nosotros no reconocemos la importancia de ella, no le dedicamos el tiempo para entenderla. Hay personas que me dicen, es que yo no entiendo la palabra. Y yo, ¿cuántas veces tú lees la palabra? Dice, no, yo no la leo. Pero hermano, ¿cómo vamos a entender la palabra si no leemos la palabra de Dios? Ni preguntamos por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a decir que la Biblia, la palabra es lo más importante si en ningún momento del día le dedicas a ella? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es importante dedicarle el tiempo correcto a Dios. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que el que esté tardo en sabiduría, pídasela a Dios. En otra versión dice, demándesela a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si usted no entiende algo, dile a Dios que te lo revele.
Y usted se lo cita, yo lo he hecho. Señor, tú me dijiste a mí que yo iba a entender. Ahora yo pido sabiduría y la pido ahí, hasta que el Señor, Dios utiliza su recurso para poder yo entender y deleitarme de lo que Dios me quiere enseñar. Tenemos que ser más activos para poder entender la palabra de Dios. Tenemos que ser más vivos, más hacedores para poder tener una relación saludable con nuestro Señor. De la misma manera, en una relación, en un matrimonio, para que esté encendida esa llama, tiene que haber eso. Y de esa misma manera es con el Señor. Las aves, lo que están representando aquí es el sistema del enemigo que él utiliza y que se dedica para quitarle las promesas de Dios a tu vida. Por eso la parábola dice, las aves vinieron y la arrebataron. ¿Usted cree que las aves vinieron de casualidad? ¿Usted cree que las aves lo hicieron así, según la parábola del sembrador, por instinto? No, hermano. Las aves sabían lo que tenían que hacer, porque fue un plan de inteligencia de las tinieblas para quitar las promesas de Dios en tu vida. Y por eso es que tenemos que entender, en esta parábola Dios nos está diciendo de que la semilla fue tirada junto al camino y las aves quitaron, te arrebataron la palabra de Dios, porque tú y yo, las personas, no dedicamos importancia para entenderla y por eso el enemigo nos la quitó con facilidad, porque no reconocemos el poderío que hay en ella. Así que las aves es parte del sistema del enemigo que se dedica en quitarte la promesa de Dios en tu vida, para que la veas por tardanza o la veas que nunca vendrán a tu vida. Y eso pasa, hermano. Muchas veces nos pasan situaciones y a veces decimos, ¿dónde está Dios? Eso le pasó a David, eso le pasó a Jonás, eso le pasó a Moisés, eso le pasó a muchos de los héroes de la fe. Pero si hay algo que ellos hicieron es de que nunca, aleluya, pero nunca abandonaron su fe, no importando la circunstancia. Esa es la clave del éxito. No abandones la fe. Si algo nos enseña en esta situación es que no debemos de permitir que las distracciones y mentiras del enemigo se coman la palabra que Dios te dio, que la arrebaten. Aquí, esta, aleluya, parte de esta parábola, lo que es de junto al camino, las semillas que fueron lanzadas, representan a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no le dan importancia y no deciden buscar más allá de ella, no escudriñan, no oran por esa palabra, no buscan confirmación. Representa este tipo de personas y como no le da importancia, el enemigo dice,
Pues mira, dejó la jaula abierta. Si usted tiene conejos, si usted tiene animales en una jaula y usted no le pone importancia y dejó la puerta abierta, ¿qué va a pasar? El enemigo, el ladrón va a venirla para robar o va a venir el lobo y se la va a comer. Vamos a darle la importancia a la palabra del Señor. Vamos a darle importancia. Esta semilla que fue tirada junto al camino representan esos corazones que no le dan la importancia a la palabra de Dios. Esto es para que nosotros meditemos y para que nosotros podamos identificar las áreas de mejora que tenemos para poder darle lo mejor a Dios. Y eso nos toca a nosotros, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y ese libre albedrío es importante la toma de decisión que nosotros hagamos individual. O sea, que usted y yo tenemos que permitir que nuestros terrenos estén limpios para que Dios, cuando siembre, esa semilla tenga la tierra suficiente, tenga los nutrientes suficientes a través de abonos y tenga un sistema de riego de la cual alimenta a la planta a través del agua y que esa planta pueda crecer conforme a lo que Dios establece. Ahora le pregunto, si esta semilla fue lanzada a lo que es junto al camino y esta semilla se la comieron las aves, ¿usted cree que puede haber un crecimiento en este camino? No lo puede haber porque permitió que las aves se la comieran. La pregunta es, ¿mi terreno está creciendo espiritualmente? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Acaso me están arrebatando una palabra? ¿Acaso cuando Dios me da una palabra, alguien me la arrebata? Eso es algo que tenemos que identificar nosotros. Por eso esta parábola Dios la habló. Que entendamos de que tenemos un adversario y se llama el diablo. Y ese adversario está detrás de la palabra que Dios tiene para tu vida. Porque tú eres un hombre de propósito. Tú eres una mujer de propósito. Somos un propósito de Dios. No somos casualidades, no somos errores. Somos pueblo escogido por Dios, nación santa, redimido por la sangre de Jesucristo, de la cual ha dio la gracia y el favor para poder ser hecho hijo de Dios, reconciliándonos a nosotros, pasando de muerte a vida a través de su sangre preciosa. Bendito sea su nombre. Así que les dejaré con este pensamiento. Solamente, aleluya, hablamos de la primera parte de lo que es esta parábola del sembrador, lo de la semilla junto al camino, y mira todo lo que Dios nos ha hablado. Es por eso que usted no se conforme. Tal vez usted ha escuchado esta parábola un poco, aleluya, bastante parecido, tal vez lo ha escuchado, o tal vez hoy
ha ampliado más y ha entendido mejor esta parábola. Y si es así, gloria a Dios, y pido a Dios que así sea. Pero no es solamente que puedan entender el propósito de la parábola, de la palabra de Dios, es que seamos hacedores de ellas. Primero, escuchemos la palabra, luego podamos entenderla y luego seamos hacedores de la palabra, viviendo por la palabra. Así que, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo viernes seguiremos hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Seguiremos hablando de lo que es la parábola del sembrador y vamos a ir para lo de el camino de Pedregales. Amén. Así que espero en el Señor de que haya sido de gran bendición este estudio y que podamos, aleluya, acostarnos en este día y decir, gracias, Señor, porque esta palabra ha llegado a mi corazón y la creo, y no voy a permitir ningún ave de rapiña, ningún chango prieto, eso que arrebate y que se pueda llevar la palabra que tú me diste, que es un tesoro de vida. Amén.